Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Cierta. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que vosotros comportéis y agradéis a Dios tal como nosotros os enseñamos, y a que continuéis progresando en ese camino. Teolosenses 4, del 1 al 3. Bienvenidos al episodio 409, día 16. Y nos quedamos en el capítulo 7, en la proposición 28. Ok, creo que no es correcto. Bien, nos quedamos en la proposición 44. Y bien, entonces continuamos. 44. Mas yo le replicaría con esta justa razón: te equivocas, amigo, si piensas que un hombre debe calcular el riesgo de vivir o morir, incluso siendo insignificante su valía. Y en cambio piensas que no debe examinar cuando actúa, si son justas o no sus acciones y propias de un hombre bueno o malo. Bien, está alegando a ver si nuestras acciones son correctas o no, son buenas o no, ¿no? O sea, somos claro, si actuamos correctamente o no. 45. Así es, atenienses, en verdad, donde quiera que uno se sitúe por considerar que es lo mejor o en el puesto que sea asignado por el arconte. Arconte es como, ya vimos este nombre en Piscis Sofía, ¿no? Arconte es básicamente un dios del destino, ¿no? Claro, son como dioses que te proponen un destino y son buenos y malos, como vimos. Bueno, no es que sean buenos o malos, están en el lado izquierdo o derecho, como vimos en Piscis Sofía. Vemos cómo todo está asociado, ¿no? Todo el contexto de creencias o modos de cosmovisión del mundo están unidas por estos términos. Luego dice: allí debe allí debe, a mi entender, permanecer y correr riesgo, sin tener en cuenta en absoluto ni la muerte ni ninguna otra cosa, con preferencias a la infamia. 46. Pero mi buen amigo, mira si la nobleza y la bondad no serán otra cosa que salvar a los demás y salvarte a ti mismo, porque no debe el hombre que se precie de serlo preocuparse de la duración de la vida, tampoco debe tener excesivo apego a ella, la vida, sino confiar a la divinidad esos cuidados y dar crédito a las mujeres cuando afirman que nadie podría evitar el destino. Y la obligación que le incumbe es examinar de qué modo durante el tiempo que vaya a vivir podrá vivir mejor. Ok. Luego dice: contempla el curso de los astros como si tú evolucionaras con ellos y considera sin cesar las transformaciones mutuas de los elementos, porque estas imaginaciones purifican la suciedad de la vida a ras de suelo. Bello el texto de Platón. Va a citar el texto de Platón. Preciso es quien hace excursos sobre los hombres, examine también lo que acontece en la tierra, como desde una atalaya, manadas, ejércitos, trabajo agrícola, matrimonio, divorcio, nacimiento, muertes, tumulto en tribunales,
regiones desiertas, poblaciones bárbaras, diversas fiestas, trenos, reuniones públicas, toda mezcla y la conjunción armoniosa procedente de los contrarios, con la observación de los sucesos pasados y de tantas transformaciones que se producen ahora. También el futuro es posible prever, porque enteramente igual será su aspecto y no será posible salir del ritmo de los acontecimientos actuales. En consecuencia, haber investigado la vida humana durante 40 años que durante 10.000 da lo mismo, pues ¿qué más verás? Lo que ha nacido de la tierra a la tierra retorna, lo que ha germinado en la semilla etérea vuelve eternamente a la bóveda celeste. O también a esto, disolución de los entrelazamientos en los átomos y dispersión semejante de los elementos impasibles. Hay que tener en cuenta que cuando se refiere a átomos, hablaban del primer filósofo que había dado ese término, que era Demócrito, y claramente en este periodo del periodo helenístico había mucha creencia en estos átomos o partículas que no se podían dividir, o partículas ínfimas que determinaban el orden del mundo, la determinación del mundo. Y luego dice 51: con manjares, bebidas y hechizos, tratando de desviar el curso para no morir, es forzoso soportar el soplo del viento impulsado por los dioses entre sufrimientos sin lamentos. Ya, es forzoso soportar el soplo del viento impulsado, ya, claro. Es mejor luchador, pero no más generoso con los ciudadanos, ni más reservado, ni más disciplinado en los acontecimientos, ni más benévolo con los menosprecios de sus vecinos. Cuando puede cumplirse una tarea de acuerdo con la razón común a los dioses y a los hombres, nada hay que temer allí. Cuando es posible obtener un beneficio gracias a una actividad encauzada y que progresa de acuerdo con su constitución, ningún perjuicio debe sospecharse allí. Por doquier y de continuo de ti depende estar piadosamente satisfecho con la presente coyuntura, comportarte con justicia con los hombres presentes y poner todo tu arte al servicio de la impresión presente, a fin de que nada se infiltre en ti de manera imperceptible. Ok, es básicamente todo lo que estábamos diciendo en las lecciones anteriores. El presente es lo más puro que tenemos, y cada vez que miramos al futuro, miramos al pasado, nos desconectamos de este presente. Y eso es esta manera imperceptible de perdernos. Por eso dice, compórtate con justicia con los hombres presentes y poner todo tu arte al servicio de la impresión presente. Impresión presente nos brinda esta visión de la realidad como una sola imagen, ¿no? Que siempre se está actualizando, siempre está en el presente. Y luego sigue diciendo, no pongas tu mirada en guías interiores ajenos. O sea, esto es muy interesante, no pongas tu mirada en guías interiores ajenos. Ya, consejos de personas diferentes, ¿no? Antes bien, dirige tu mirada directamente al punto donde te conduce la naturaleza del conjunto universal por medio de los sucesos que te acontecen. Ya, ok. Y la tuya propia por las obligaciones que te exigen. Cada uno debe hacer lo que le corresponde a su constitución. Los demás seres han sido constituidos por causa de los seres racionales, y en toda otra cosa los seres inferiores por causa de los superiores. Pero los seres racionales la han sido para ayudarse mutuamente. En consecuencia, lo que prevalece en la constitución humana es la sociabilidad. El segundo lugar. Bien, entonces continuemos. En segundo lugar, la resistencia a las pasiones corporales, pues es propio del movimiento racional e intelectivo que marcase límites y no ser derrotado nunca ni por el movimiento sensitivo ni por el instintivo, pues ambos son de naturaleza animal, mientras que el movimiento intelectivo quiere prevalecer
y no ser subyugado por aquellos. Ok, en tercer lugar, en la constitución racional no se da la precipitación ni la posibilidad de engaño. Así pues, el guía interior que posee estas virtudes cumple su tarea con rectitud y posea lo que le pertenece. Es interesante, ¿no? Porque está diciendo que cada uno tiene un guía interior que está conectado con toda la racionalidad del mundo. O sea, con todo, ¿no? Pasado, presente, futuro. Y esto es muy, muy fuerte, ¿no? Porque dice básicamente, conoce todo y no se traiciona a sí mismo y cumple su tarea con rectitud y posee lo que le pertenece. Y claro, y de él son las virtudes, ¿no? Las virtudes que provocan un movimiento racional intelectivo que sirve para límites, para la carne, poner límites a la carne básicamente. Y bien, 56. Como hombre que ha muerto ya y que no ha vivido hasta hoy, debes pasar el resto de tu vida de acuerdo con la naturaleza. Amar únicamente lo que te acontece y lo que es tramado por el destino, pues, ¿qué se adapta mejor a ti? ¿Acaso a cada suceso conservar ante los ojos a aquellos a quienes acontecían las mismas cosas? Ok, a cada suceso conservar ante los ojos a aquellos a que, o sea, aprender de los demás, ¿no? Y luego se afligían, se extrañaban, censuraban. Y ahora, ¿dónde están aquellos? En ninguna parte. ¿Qué entonces? ¿Quieres proceder de igual modo? ¿No quieres dejar estas actitudes extrañas a quienes las provocan y las sufren y aplicarte enteramente a pensar cómo servirte de los acontecimientos? Te aprovecharías bien de ellos y tendrás materia. Presta atención y sea tu único deseo ser bueno en todo lo que hagas y ten presentes estas dos máximas. Es indiferente el momento en que la acción, ok, acá hay 3 puntos, quiere decir que había un corte. Y ten presente estas dos máximas. Es indiferente el momento en que la acción se haga, puede decir. Bien, acá hay un vacío textual bastante profundo. Y luego dice 59, cabe en tu interior, dentro, se halla la fuente del bien. Y es una fuente capaz de brotar continuamente si no dejas de excavar. Ok, es como un bien que sí sigue cultivándose en el desarrollo interior de la persona. Muy, muy interesante este ámbito. 60. Es preciso que el cuerpo quede sólidamente fijo y no se distorsione ni en el movimiento ni en el reposo, porque del mismo modo que la inteligencia se manifiesta en cierta manera en el rostro, conservándolo siempre armonioso y agradable a la vista, así también debe exigirse en el cuerpo entero, pero todas esas persecuciones deben observarse sin afectación. 61. El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza. En lo que se refiere a estar firmemente dispuesto a hacer frente a los accidentes, incluso imprevistos. Considera sin interrupción quiénes son esos de los que deseas que aporten su matrimonio y qué guías interiores tienen, pues ni censurarás a los que tropiezan involuntariamente, ni tendrás necesidad de su testimonio, si diriges tu mirada a las fuentes de las opiniones y de sus instintos. Ok, a veces nos dejamos llevar por los prejuicios de las personas, ¿no? Esto es malo y asocias que eso es malo. Y claramente no conoce el instinto de aquel juicio, ¿no? O instinto se refiere a de dónde viene ese juicio. Luego dice 63. Toda alma afirma se ve privada contra su voluntad de la verdad. Igualmente también de la justicia, de la prudencia, de la benevolencia y de toda virtud semejante. Y es necesario tenerlo presente en todo momento, pues serás más condescendiente con todos. En cualquier caso de pesar, acude a ti esta reflexión. No es indecoroso ni tampoco deteriora la inteligencia que me gobierna, pues no la destruye.
ni en tanto que es racional, ni en tanto que es social. En los mayores pesares, sin embargo, válgate de ayuda la máxima de Epicuro: ni es insoportable el pesar, ni eterno si recuerdas sus límites y no imaginas más de la cuenta. Recuerda también que muchas cosas que son lo mismo que el pesar nos molestan y nos damos cuenta. Así, por ejemplo, la somnolencia, el calor exagerado, la inapetencia. Luego, siempre que te disgustes con alguna de esas cosas, di para contigo: cedes al pesar. Ok, cedes al pesar. Es como si el pesar fuera opcional, ¿no? Y claramente cuando cedemos a quejarnos o a decir que algo no debe ser así, estamos cediendo a esa misma emoción que ya tiene su prefijación. Entonces, mantenernos alejados es como que nos independiza de ceder ante el pesar, ante esa situación. Luego dice 65. Cuida de no experimentar con los hombres inhumanos algo parecido a lo que estos experimentan respecto a los hombres. Inhumanos se refiere básicamente a lo animalesco, ¿no? A la ira, al instinto, ¿no? Inhumanos, a la degradación del ser humano en sí mismo. 66 dice, se pregunta: ¿de dónde sabemos si Tilaúes no tenía mejor disposición que Sócrates? ¿De dónde sabemos si Tilaúes no tenía mejor disposición que Sócrates? Pues no basta con el hecho de que Sócrates haya muerto con más gloria, ni que haya dialogado con los sofistas con bastante habilidad, ni que haya pasado toda la noche sobre el hielo más pacientemente, ni que hubiese recibido la orden de presar al Salaminio, no haya decidido oponerse con mayor gallardía, ni que se haya ufanado por las calles extremo sobre el que no se sabe precisamente ni si es cierto. Mas es preciso examinar lo siguiente: ¿qué clase de alma tenía Sócrates y si podía conformarse con un justo en las relaciones con los hombres y piadoso en las relaciones con los dioses, sin indignarse con la maldad, sin tampoco ser esclavo de la ignorancia de nadie, sin aceptar, qué cosa extraña, nada de lo que era asignado por el conjunto universal o resistirla como insoportable, sin tampoco dar ocasión a su inteligencia a consentir en las pasiones de la carne? Claramente está diciendo, hay que reflexionar un poco. Sócrates era considerado un filósofo moral, que incluso por la moral termina muriendo, ¿no? Por cumplir la moral termina muriendo. Y claramente Marco Aurelio nos dice, tenemos que reflexionar hasta qué punto conocemos a Sócrates y no conocemos que alguien haya sido mejor que Sócrates por el hecho del trabajo interno que ha tenido. En este caso lo compara con Teleauges. Luego dice 67, la naturaleza no te mezcló con el compuesto del modo que no te permitiera fijarte unos límites y hacer lo que te incumbe y es tu obligación. Ok, acá te dice, hay una naturaleza en ti, en todos, de nuestros límites y nuestros haceres. Luego dice, porque es posible en demasía convertirse un hombre divino y no ser reconocido por nadie. Ten siempre presente eso, y aún más te lo voy a decir, es muy poco radica la vida feliz, y no porque tengas escasa confianza en llegar a ser un dialéctico o un físico, renuncies en base a eso a ser libre, modesto, sociable y obediente a Dios. Claro, siempre nos ubica, nos pone en nuestro sitio, ¿no? Nos dice, cuidado con enaltecerte, básicamente. O cuidado en hacer, ten siempre presente eso. Y aún más, lo que te voy a decir, en muy poco radica la vida feliz.
En muy poco radica la vida feliz. Interesante, ¿no? 68. Pasa la vida sin violencias en medio del mayor júbilo. Aunque todos clamen contra ti las maldiciones que quieran, aunque las fieras despedacen los pobres miembros de esta masa pastosa que te circunda y sustenta, ¿por qué? ¿Qué impide que en medio de todo eso tu inteligencia se conserve en calma, tenga un juicio verdadero de lo que acontece en torno tuyo y esté dispuesto a hacer uso de lo que está a su alcance, de manera que tu juicio pueda decir a lo que acaece? Tú eres eso en esencia, aunque te muestres distinto en apariencia, y tu uso pueda decir a lo que suceda. Te buscaba, pues para mí el presente es siempre materia de virtud racional, social y en suma materia de arte humano divino, porque todo lo que acontece se hace familiar a Dios o al hombre. Ni es nuevo ni es difícil manejar, sino conocido y fácil de manejar. Ok, voy a repetir acá. Porque todo lo que acontece se hace familiar a Dios o al hombre. Dios o hombre, no dice Dios y hombre, Dios o hombre. Ni es nuevo ni es difícil de manejar, sino conocido y fácil de manejar. O sea, cuando más te acercas a Dios hay cosas que se manejan más fáciles, cuando más te acercas al hombre hay cosas más fáciles que se manejan o se te hacen manejar, ¿no? Es como los hábitos. Muchas veces se piensa que cuando hacemos 2 veces, 5 veces, siempre vamos a hacerlo. Y no es así, ¿no? El presente siempre encapsula un nuevo ser. Y en ese nuevo ser, todo lo que nos acontecía antes deja de acontecer ahora. Y todo lo que nos acontecía ahora dejará de acontecer en el futuro. Pero en cuanto que somos dueños del presente, las cosas nos van a acercar al hombre, nos van a acercar a Dios. Muy interesante esta reflexión. Bien, entonces vamos a continuar porque ya estamos acabando el libro 7. Estamos en la proposición 69. 69. La perfección moral consiste en esto. Bien, esto es muy interesante. En pasar cada día como si fuera el último, sin convulsiones, sin estorpecimientos, sin hipocresías. Bien, esto lo voy a anotar. Lo voy a publicar en el TikTok que tenemos. Bien, 70. Los dioses que son inmortales no se irritan por el hecho de que durante tan largo periodo de tiempo deban soportar de un modo u otro repetidamente a los malvados. Ok, esto es muy interesante, ¿no? Porque, claro, nos pone a reflexionar sobre la inmortalidad y la repetición de los malvados, que son de tales características y tan numerosos, más aún se preocupan de ellos de muy distintas maneras. Y tú, que casi estás a punto de terminar, renuncias, y esto siendo tú uno de los malvados. Vaya, es bastante interesante. 71. Es ridículo no intentar evitar tu propia maldad. Es ridículo no intentar, claro, tienes que intentar siempre evitar tu propia maldad, lo cual es posible, y en cambio intentar evitar a la de los demás, lo cual es imposible. Esto es muy interesante, no está diciendo que la maldad de los demás es imposible de evitar. Luego dice, y lo que la facultad racional y sociable encuentra desprovisto de inteligencia y sociabilidad, con mucha razón lo juzga inferior a sí misma. Cuando hayas hecho un favor y otro lo haya recibido, ¿qué tercera cosa andas todavía buscando como los necios? Ah, claro, ya te devuelve y buscas más, ¿no? Interesante. Esto me hizo recordar los favores de los abogados, ¿no? Me debes un favor, te hago un favor y tengo la idea de que todavía me debes un favor, ¿no? Pero no tiene nada que ver en ese contexto, tiene que ver en el contexto de dar a los demás, ¿no? Yo te doy una moneda y espero recibir una moneda, y cuando la recibo espero recibir otra moneda, ¿no? No era el ejemplo que quería, se me fue, pero es básicamente eso, ¿no? Cuando nos dan, no pensamos que es por lo que hemos dado, sino
no pensamos que es por eso, pensamos que es por otra cosa o que es por suerte. Y no es porque pensamos que hemos dado antes, ¿no? Y dice, ¿qué tercera cosa andas buscando como los necios? Y claramente nos brinda una visión bastante interesante sobre la vida. Luego 74. Nadie se cansa de recibir favores y a la acción de favorecer esta de acuerdo con la naturaleza. No te canses pues de recibir favores al mismo tiempo que tú los haces. Lo que les decía, ¿no? La naturaleza universal emprendió la creación del mundo y ahora a todo lo que sucede se produce por consecuencia y es racional incluso lo más sobresaliente, objetivo hacia el cual el guía del mundo dirige su impulso propio. El recuerdo de este pensamiento te hará en muchos aspectos más sereno. Claro, es un poco determinista esa visión, ¿no? Pero claro, es bastante interesante cómo la templanza desde esa visión nos permite actuar diferente en la vida. Bien, entonces acabamos con el libro 7, nos vamos en el libro 8. Y nada, gracias por escuchar. Sé que estábamos un poco atrasados con los textos y nada, fuerte abrazo, cuídense, conozcanse a sí mismos, tengan mucha fe y por favor sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense.